Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Viván Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Biscayne aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo otras veces, hoy no podía faltar para la gloria de Dios. Te invito a coger tu Biblia, que hoy vamos a terminar este capítulo 1 del libro de Primera de Pedro. Es impresionante todo lo que el Señor nos está hablando ahí. Decirte que el Señor nos ha estado hablando de la santidad, nos ha hablado de la cruz, nos ha hablado de tantas cosas. Te invito a entrar a nuestro canal para recibir de tu dosis. Recibe de tu dosis, mi querido amigo, porque aquí se aprende mucho. Recuerda también que Dios nos mandó leer el manual de instrucciones todos los días hasta el fin. Y tú te vas a quedar sin leerlo. Así que te invito a entrar a nuestro canal para recibir de tu dosis. Que Dios te bendiga, pues ya lo tengo aquí. Vamos a pasar a leerlo para la gloria de Dios. Leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos allá. Quiero, mi querido amigo, que leamos primero el versículo 22, porque ahí el Señor nos dice algo importante y te voy a leer algunos versículos bíblicos. No lo voy a meditar, no lo voy a dar la explicación, porque ya di la explicación en el video anterior. Solo lo vamos a leer un poquito para refrescarnos un poco más, para recordar. Vale, dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, escucha, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi querido amigo, decirte que esto es lo que falta en la iglesia ahora. Nos falta amor. Es impresionante todo lo que pasa con la iglesia de ahora y estamos todos ahí, que parece que estamos compitiendo entre nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque el Señor está hablando clarísimo aquí de lo que tenemos que hacer. Te voy a leer solo algunos versículos bíblicos y dice así. El Señor nos habla aquí en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34 a 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mi alma te alaba. Luego dice que también os améis unos a otros. Versículo 35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mi querido amigo, esto es lo que le falta ahora a la iglesia. Entonces, recuerda, el Señor nos manda amarnos los unos con los otros. Ama a tu familia espiritual, la familia que el Señor te ha dado, la familia en la fe. Somos el cuerpo de Cristo, tenemos que amarnos. Y recuerda que siempre hay cosas que pasan. En todas las familias, hasta en nuestra familia física también pasan cosas. ¿Cómo no van a pasar cosas en la familia espiritual? Entonces tenemos que saber que el Señor espera que nos amemos a pesar de todo esto que estás soportando. A pesar de todo esto que tú estás soportando, el Señor te pide que ames a la persona que te puso como familia. Y luego dice Romanos 12:10, dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro tema. Mira, nuestro tema a meditar hoy es: la palabra del Señor permanece para siempre. Mi alma te alaba. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico porque lo hemos sacado del versículo 25 de este libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, recuerda, como te he dicho, vamos a meditar desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Es cortito, luego vamos a hacer un resumen precioso que el Señor nos ha dado al final de cada tema. Vamos allá. El versículo 23 dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, escucha, que vive y permanece para siempre. Esto es lo que vamos a hablar de ello hoy. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a separarlo en dos partes. La primera parte dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿De qué está hablando aquí de simiente corruptible? Te invito de verdad a ir a ver nuestro último video. Mi querido amigo, aquí está hablando del Señor Jesucristo. Recuerda que hemos nacido de nuevo y ahora pertenecemos a Cristo. Somos coherederos juntamente con Él. Hemos nacido de nuevo. Entonces aquí se refiere a Jesucristo. ¿Por qué? Porque
la sangre de Cristo, la vida que Cristo ofrendó, no era corruptible, sino incorruptible. Por eso nos dice que hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Se refiere a lo que Cristo hizo en la cruz. La vida de Cristo no era corruptible, sino incorruptible. Pasamos a la segunda parte, que dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué se refiere aquí cuando dice eso? Recuerda que Dios en el anterior vídeo nos habló de la redención, de la cruz. Y seguimos aquí un poquito hablando de la cruz. Entonces recuerda, la historia de la Biblia es la historia de la redención del hombre. Y es la historia de la cruz, porque la redención del hombre viene de la cruz, de lo que Cristo hizo en la cruz. Así que de esta historia habla la Biblia, de cómo el hombre fue redimido a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Vamos a pasar al versículo 24. Y el versículo 24 dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Fuerte, ¿verdad? Tú y yo que nos creemos ahí, pues la hierba se seca y la flor se cae. Y el Señor nos dice aquí que toda gloria del hombre es así, ¿verdad? Mira, vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Vamos a separarlo en 3 partes, este versículo bíblico. La primera parte dice, porque toda carne es como hierba. Aquí el apóstol está haciendo el contraste para que tú y yo veamos la diferencia que hay entre lo que es engendrado por Dios y lo que es engendrado por el hombre. Y luego dice, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Aquí se refiere a la gloria temporal, esta gloria que es muy temporal, que no aguanta nada. Y luego dice, se secó la hierba y la flor se cayó. Considerando esto que nos están diciendo aquí, mira, se secó la hierba y la flor se cayó, considerando esto, tenemos que tener, mi querido amigo, tenemos que tener nuestra esperanza en las cosas, en los asuntos de Dios y no en los asuntos de la tierra. ¿Por qué? Se secó la hierba y luego se cayó. Vamos a pasar a meditar el versículo 25. El versículo 25 dice así: mas la palabra del Señor, que aquí hemos sacado nuestro tema, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mi alma te alaba. Este libro lo vamos a separarlo y luego vamos a hacer un resumen de todo. Dice, vamos a primero separarlo. Dice, pero la palabra del Señor permanece perpetuamente o para siempre. Este es el contraste, mi querido amigo, con la del hombre. La palabra del hombre perece. Y perece rápidamente. ¿Cuántas veces te han dicho cosas y luego tú ni siquiera se acuerda la persona después? La palabra del hombre perece. Luego dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Predicar la cruz, mi querido amigo. Predicar la cruz, que trae beneficios eternos. Bueno, vamos a pasar al resumen que te he dicho. Mira, en este resumen vamos a resumir todo lo que hemos leído. Y mira cómo es la palabra de Dios, que es impresionante. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento hablan de lo mismo. Vemos aquí que Pedro está citando el Antiguo Testamento. Luego te lo voy a leer. Mira, la cita de Pedro de Isaías 40, el 6 a 8, indica que como la tierra, toda la gloria y todos los logros humanos, tales como, escucha, la cultura, ciencia, filosofía, van y vienen. Luego te voy a leer el Salmos 90, del 5 al 10, y luego Santiago para confirmar que esto que te estoy leyendo. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, mi querido amigo. Luego te voy a leer todos los versículos bíblicos. Se deben juzgar constantemente a la luz de la Biblia todos los esfuerzos humanos y el espíritu prevaleciente del mundo, en lugar de que la Biblia sea juzgada por ellos. Mira, los que tergiversan la palabra de Dios para adaptarla a las tendencias intelectuales y normas endebles de su generación traicionan la palabra de Dios que vive y permanece. Como te he leído aquí antes en el libro en este libro que estamos meditando, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible,
sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, todos aquellos que tergiversan la palabra de Dios para adaptarla a las tendencias intelectuales y normas endebles de su generación, traicionan la palabra de Dios que vive y permanece, mi querido amigo. Ahora voy a pasar a leerte los versículos bíblicos para que tú veas que el Señor es fiel y su palabra permanece para siempre. Te voy a leer el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo del 5 al 10. Dice: los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Versículo 6. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Te quiero leer ahora el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 13 al 17. Dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un momento de tiempo y luego desvanece. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Versículo 16. Este era el versículo 15. Vamos a pasar al versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora te quiero leer, mi querido amigo, el libro de 1 de Corintios 1:21. Dice así: pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Quiénes son los creyentes? Tú y yo. Esto le agradó a Dios, no porque nosotros hubiéramos hecho nada. Te quiero leer ahora el libro de 1 de Corintios 1:23. Dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Te voy a leer también el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Te voy a leer ahora, para terminar, Isaías, de donde sacó Pedro esta parte. Dice, te voy a leer Isaías 40, versículos 6 a 8. Dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Luego dice, que cada carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. Versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mi querido amigo, este es el resumen que te quería hacer hoy. ¿Qué vas a hacer? La palabra de Dios es la que permanece para siempre. Vamos a seguir confiando en las personas. Vamos a seguir diciendo, no, es que cuando me dijeron, no, vamos a permanecer en la palabra de Dios. Y para permanecer en la palabra de Dios necesitas meditar día y noche en la palabra de Dios. Te invito a nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Recibiendo al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando confiesas tus pecados, el Espíritu Santo, al ver la verdad que está en tu corazón, Él viene a empezar una obra nueva en tu vida. ¿Por qué? Porque muchos vivimos engañados al pecado, y cuando viene el Espíritu Santo, Él es el que nos revela la verdad. Y así es como nos ha pasado a todos los que ves que estamos predicando el Evangelio, que es locura para muchos. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere.
Hasta luego.